Bienvenidos a todos a esta serie de estudios de discipulado. A partir de ahora queremos desarrollar este manual de discipulado de la Iglesia Bíblica Misionera. Estas lecciones están destinadas en un orden simple para todos aquellos que quieren aprender la sana doctrina bíblica y quieren recibir mayor bendición en la práctica de su fe y su testimonio personal. Son lecciones básicas para los nuevos creyentes y los nuevos miembros de la Iglesia Bíblica Misionera. Y todas estas lecciones son también de mucha bendición para cristianos ya maduros y miembros en general. Así que le invitamos a todos a que atentamente puedan seguir estas lecciones. Hemos encontrado que la causa principal de la falta de crecimiento espiritual de los nuevos creyentes y miembros de la Iglesia es porque no han sido correctamente enseñados en la palabra de Dios. Trabajando con situaciones de la Iglesia local, hemos hallado una necesidad consciente, básica, espiritual en los nuevos creyentes. Y estas lecciones de discipulado están designadas a suplir esta carencia. El propósito de este discipulado es la edificación de creyentes neófitos, o sea, nuevos en la fe, ayudándoles en su nuevo caminar con Cristo, presentándoles las doctrinas fundamentales que deben conocer para no caer en una confusión doctrinal, ya que en este tiempo que vivimos hay mucha confusión en los temas doctrinales. Si un cristiano no conoce las doctrinas fundamentales, será presa fácil del enemigo. Si se nutre de la sana enseñanza bíblica, será prosperado espiritualmente y en esa forma servirá mejor al Señor, siendo además grandemente recompensado. La primera lección es salvación y seguridad personal. La necesidad más grande del hombre es su salvación. La Biblia nos hace esta pregunta, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. El hombre también necesita estar seguro de su salvación. Mucha gente pasa toda su vida adivinando y esperanzada de que si son o no salvos, pero nunca conocen el gozo y la seguridad de la salvación. Es una tontería pensar que Dios iría a tales extremos de salvarnos y mantenernos en la duda. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la seguridad personal de la salvación es que todos los hombres necesitan ser salvos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Salmo 53, versículo 3, la última parte dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Los hombres no pueden salvarse a sí mismos por medio de la ley, sino por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin el Señor Jesucristo los hombres están perdidos, sin esperanza, pero después de conocerlo, no deben vivir como los gentiles. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y en Efesios 4:17 al 20 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 3 al 5 dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La evidencia de un nuevo nacimiento en la vida de algunos personajes bíblicos podemos ver a continuación. Tenemos el caso de Juan, que con el tiempo se convirtió en el apóstol Juan. Juan podríamos llamarle el discípulo vengativo. Ahí en Lucas capítulo 9 versículos 53 y 54 dice: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Este mismo Juan se convirtió en el apóstol del amor. En 1 de Juan 4:7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La vida de Juan cambió completamente. También tenemos el caso de la mujer samaritana, que no tenía buena fama, no tenía buena reputación. En Juan 4, 17 y 18 dice: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Quien luego se convierte en testigo de la verdad. Esta mujer después se convirtió en testigo de la verdad. En Juan 4:29 leemos: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Estas son las palabras de la mujer samaritana después de que ella tuvo un encuentro con Cristo. También tenemos el caso de Saulo, el cruel perseguidor de la iglesia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dice en Hechos, capítulo 9, versículo 1. Se convierte en Pablo, el hermano tierno de corazón, dispuesto a morir por la causa de Cristo, después de haberse encontrado con el Señor. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hechos capítulo 21 versículos 11 al 14. También tenemos el caso del carcelero de Filipos, el carcelero insensible de Filipos. Ahí en Hechos 16, 23 y 24 leemos: después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Después, este carcelero, este guardacárcel,
se convirtió en un amigo compasivo. Ahí en Hechos 16, 33 leemos: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos. También debemos entender que todos los perdidos serán lanzados al lago de fuego. Por eso es tan importante que seriamente una persona pueda meditar en este tema de la seguridad, de la salvación. Todos los perdidos serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Debemos también entender que Dios amó al mundo y ha provisto una salvación gloriosa. Ahí en Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, dice la Biblia, que envió a su Hijo al mundo para salvar al hombre. Gálatas 4:4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él fue enviado para salvarnos del pecado. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Esta salvación que Dios ofrece es para todas las personas que creen, que dice ahí en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13. Dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo recibirá el perdón de los pecados. En Hechos 10:43 leemos: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La Biblia también dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es nacido de nuevo. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y esta salvación que Dios ofrece libra a las personas del juicio, le libra a las personas de la condenación eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Otra cosa que también debemos entender es que la salvación es un regalo de Dios. Se recibe por la fe personal. Cada persona, en forma individual, debe recibir esa salvación como un regalo de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La salvación es por gracia, es por fe y no por obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Hechos 16:31 leemos, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La dádiva de Dios es vida eterna. La palabra dádiva significa regalo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación no se obtiene por méritos o buenas obras. En Tito capítulo 3, versículo 5 leemos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ahora podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué implica ser salvo? Nosotros somos librados, somos salvados del juicio, de la paga por el pecado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos una nueva creación en Cristo Jesús, no por ser reformados, sino regenerados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice 2 Corintios 5:17. Somos hijos de Dios ahora mismo, en este mundo. En 1 Juan 3, versículos 1 y 2 leemos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué más implica ser salvo? La Biblia dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Y Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y por último, podemos estar absolutamente seguros de nuestra salvación. Algunos dicen, no podemos saber, no podemos estar seguros si es que somos realmente salvos. Eso no podemos asegurar, dicen algunos. Pero sí, la Biblia enseña que podemos estar seguros de nuestra salvación. La seguridad de la salvación se basa en las promesas de Dios, no en los sentimientos o emociones o en la experiencia. Tito capítulo 1 versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes
del principio de los siglos. Y en Juan 5:24 leemos: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios no puede mentir en nada. En Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 leemos: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios le dijo específicamente a los creyentes para que pudieran estar seguros de su salvación. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. La Biblia también dice que el Espíritu Santo nos sella. Los hijos de Dios, todos aquellos que ya le han recibido a Cristo como Salvador, tienen el sello del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál es entonces nuestra autoridad final? La palabra de Dios. Y esto debe ser suficiente para todo cristiano. Y así, de esta forma, terminamos con la primera lección, la salvación y seguridad personal, de este manual de discipulado de la Iglesia Bíblica Misionera.